Hola, muy pero muy buenos días, queridísima audiencia de la FM 93.5, la radio de la gente. Aquí estamos en nuestro querido espacio Hacia la Luz de tu Corazón, con nuestro querido operador y musicalizador, Emi Reyes en los controles, con nuestra queridísima Mariana Landi, terapeuta holística desde la ciudad de Mar del Plata, y Susana y Rosy quien les habla. Buenos días, querida Mariana, ¿cómo estamos hoy? Muy buen día. Buenos días a todos, bonito y bendecido día en este sábado hermoso desde la ciudad de Mar del Plata. ¿Cómo están todos? Muy bien, querida, muy bien. Y bueno, muy contentas de estar nuevamente hoy juntas en este sábado 15 de febrero, año 2025. Vamos a comenzar a contarle a nuestra audiencia la temática de hoy y te damos tiempo, mi queridísima Mariana, que estás viajando, nos estábamos ahí comunicando fuera de micrófono, estás viajando en taxi para llegar directamente al lugar en donde vas a parar y bueno, vamos a estar en contacto toda la hora. Así que vos tranquila, llegá tranquila y cuando llegás nos decís, aquí estoy. Mientras tanto, vamos a contarle a nuestra querida audiencia que vamos hoy a compartir un tema que realmente nos gusta muchísimo y que está vinculado con las dimensiones. ¿Qué son las dimensiones? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer cuando vamos cambiando de dimensiones? Verdaderamente lo vamos a ver como siempre, humildemente, obviamente desde nuestra visión y perspectiva, desde la perspectiva científica y desde la perspectiva también espiritual, energética, donde vamos, en todos los programas, vamos tratando, intentando de que coadyuven esos dos paradigmas que en realidad estarían diciendo lo mismo, pero en una sociedad que cada día más se va polarizando con la creencia de que si la ciencia lo dice cierto, vamos entonces tomando justamente ese colectivo general que hoy por hoy, o mejor dicho en estos tiempos, en cierta forma ha divinizado a la ciencia, como en otros momentos de la humanidad pasaba exactamente lo mismo, pero a nivel religioso, ¿no? Cuando la religión lo decía, era palabra santa, ahora lo dice la ciencia es palabra santa. Y como en realidad, tanto uno como el otro, que son paradigmas de observación de la realidad, y fíjense ustedes, desde distintas dimensiones y desde distintos planos que en definitiva están queriendo encontrar respuestas de lo mismo, de lo que es la vida, de lo que somos nosotros como seres humanos, de lo que es la realidad que nos rodea, de lo que es el mundo, obviamente vamos cada vez más entrando en una sintonía de, como se dice, sincronizar esos dos paradigmas para llegar a la misma conclusión. Lo decimos de una forma, lo decimos desde otra perspectiva, pero llegamos a lo mismo. Entonces, vamos con este tema tan importante como son las dimensiones, y uno dirá, ¿pero qué es esto de las dimensiones? Habremos escuchado que nosotros estamos en lo que se dice la tercera dimensión. ¿Y qué es la tercera dimensión? La tercera dimensión es la dimensión en la cual nosotros nos podemos percibir a nosotros mismos y a lo que nos rodea dentro de tres aspectos, que es lo largo, lo ancho y lo profundo. ¿Qué quiere decir esto, largo, ancho y profundo? Que cuando nosotros vemos con nuestros ojos físicos lo que nos rodea, lo podemos identificar como algo que tiene estas tres características. Algo que es largo, ancho y profundo, porque de esa forma nosotros vamos identificando lo que vemos con nuestros ojos físicos, que es muy importante que digamos, nosotros enfoquemos nuestros ojos físicos, porque también tenemos la capacidad energética, la capacidad espiritual, que podemos ver más allá de nuestros ojos físicos, pero ese es un tema que lo vamos a dejar obviamente para quien sabe de esto, que es nuestra bellísima Mariana Landi. Pero nos estamos refiriendo a lo que vemos y tocamos, a lo que la ciencia, para lo que la ciencia directamente está enfocada, ¿no? Una ciencia materialista,
Yo puedo demostrar, puedo observar, puedo probar y demostrar a través de la materia. Lo que toco y lo que veo es lo que existe. Lo demás o no existe o en realidad yo no lo puedo demostrar. En realidad, con el avance de la ciencia, fundamentalmente en el campo cuántico, donde, y también la existencia de la aparatología y de la tecnología, la ciencia comienza a darse cuenta que hay cosas que no se pueden ver con los ojos físicos, pero sí a través de, por ejemplo, tecnología y maquinaria. Puede verse alrededor del ser humano, puede verse un campo energético, ese campo energético puede tener distintos colores y distintos tonos, y hay muchas cosas que se pueden ver y que justamente no con los ojos físicos. Entonces, cuando la ciencia comienza a abrir su percepción, su cabeza, y se deja de creer en cierta forma, porque también estamos hablando de creencia, por más que parezca que todo es demostrable y todo tiene un porqué, entonces van tomando elementos, tanto tecnológicos como evidentemente inclusive se analizan también todas las experiencias de los lamas, de los tibetanos, que en este proceso de meditación van haciendo transformaciones inclusive físicas en su cerebro. Las coloraciones y las distintas formaciones del cerebro cuando lo conectan a distintas maquinarias, cuando esos meditadores están meditando, van viendo cambios físicos de la materia. Entonces, desde esta perspectiva, obviamente, ya las cosas no son como eran. O sea, ¿existe solamente lo que toco y lo que veo? ¿O existen cosas que no puedo tocar y no puedo ver, pero sí lo pueden ver y tocar, mejor dicho, ver y detectar las máquinas, determinada tecnología, y sí lo pueden detectar seres que tienen despiertas más capacidades que los 5 sentidos que tenemos en el plano físico? Pero volvemos a lo que es la tercera dimensión. La tercera dimensión en la cual nosotros estamos es esto de lo que veo es todo lo que tiene una percepción física, que está dentro de la condición de lo largo, lo ancho y lo profundo, ¿sí? Cuando yo voy inclusive a comprar algo, bueno, y tengo que comprar una tela, voy a dar las dimensiones del largo y el ancho, no lo profundo, porque evidentemente nos vamos a referir solamente a un plano, ¿sí? A un plano que no tiene profundidad. Lo que sí tenemos profundidad, obviamente, es, por ejemplo, un mueble, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos ahí todas las repisas donde vamos colocando todas las cosas que en definitiva vamos colocando en ese mueble. Entonces hay una profundidad. Esa profundidad a mí me permite tener una disponibilidad de espacio para colocar lo que yo quiero colocar, ¿sí? Entonces, estos 3 aspectos son los que determinan la tercera dimensión. En esta tercera dimensión hay leyes. Está la ley de la gravedad, que hace que obviamente nuestro peso y todo se sostenga sobre directamente un espacio plano. Nuestro piso, la tierra hace que definitivamente nosotros estemos justamente pegados a la tierra, que no estemos volando, que eso teóricamente pasaría en los casos en donde la altura en la cual nos encontramos, ¿no? Por lo menos lo que vemos en las películas, hace que evidentemente la gravedad cambie, entonces ahí ya las reglas cambian. Las reglas cambian, por lo tanto, también cambia gravedad. O sea, en esta tercera dimensión hay leyes que determinan nuestro funcionamiento como seres, ¿no? Nosotros, teóricamente, dentro de esta materialidad y esta energía, no podríamos atravesar una pared. Puntos suspensivos. No la podríamos, teóricamente, atravesar. Ahora, en la teoría física se utilizan diferentes modelos para aplicar la naturaleza del universo. Y entonces aquí, esto que estamos nosotros hablando de las dimensiones, nos podemos retrotraer a la teoría de la relatividad general de Einstein, que todos
saben y han escuchado, un gran físico, ¿no es cierto? Y también, como estábamos hablando, de la mecánica cuántica. Pero, ¿cuántas dimensiones existen además de esta tercera dimensión en la cual nosotros estamos? ¿En cuántas dimensiones tienen lugar estos modelos? La mayoría de los seres humanos estamos entonces familiarizados con la tercera dimensión, que, como decíamos, constituye lo que nosotros somos y nos movemos a través del ancho, altura y profundidad. Pero podría haber más. En la física teórica se postula que el universo podría tener entre 10 y 11 dimensiones, lo que se conoce como la teoría de las supercuerdas. Esta teoría sugiere que las partículas subatómicas son en general cuerdas vibrantes en un espacio-tiempo de 10 u 11 dimensiones. O sea, ya la ciencia, como estábamos diciendo a través del avance de la tecnología, va descubriendo que en realidad esta tercera dimensión en la cual nosotros nos encontramos no es la única dimensión y no es la única forma en donde puede llegar a haber vida. Pero además, porque cuando analizan desde lo cuántico con tecnología lo que es la molécula y de la célula, y la célula la van observando como molécula, ellos llegan a observar que en realidad nosotros, dentro de lo que es el paradigma de la materia, decimos la parte más pequeña de la materia es el átomo. Eso es lo que siempre nos enseñaron. Cuando se ve con un telescopio un pequeñito de célula humana, lo más pequeñito que se identificaba era un átomo, una partecita absolutamente pequeña, y esa sería la parte más chiquita de la materia. Pero resulta ser que ahora, con tecnología, se descubre que en realidad esa parte chiquita, que sería el átomo, en realidad tampoco existe, sino que es un conglomerado de energía que está vibrando, energía que vibra, energía que se mueve. Entonces ellos llegan a la conclusión de que en realidad todo es energía y que esa energía se densifica, o sea, se hace densa, tiene, digamos, una conformación densa. ¿Por qué? Porque necesitamos este cuerpo físico denso para poder vivir, ¿dónde? En esta tercera dimensión. Porque las dimensiones tienen determinadas reglas físicas para poder existir. O sea que esto es realmente grandioso, porque llegar a la conclusión de que todo es energía y que de hecho nosotros somos energía, las cosas son energía, los árboles son energía, que se manifiestan densificados con formas, y obviamente cada una de esas formas tiene, para poder sostenerse, un sistema biológico. Pero aquí nosotros entonces podemos entender que realmente, al ser energía y al tener determinadas leyes físicas que en realidad van determinando cada forma de energía y cada espacio en donde esa energía se puede desarrollar, vamos entrando entonces a percibir que lo que al final termina asumiendo la ciencia de que esta es la tercera dimensión, pero que hay hasta 11 dimensiones, esto realmente es muy importante para que nos demos cuenta que lo que en realidad van hablando quienes están en el camino de la energía, de la espiritualidad, de conectarse con esos otros planos, en definitiva, dimensionales, es absolutamente cierto. ¿Por qué? Porque la ciencia está diciendo, hay otras dimensiones, otros planos dimensionales, hay muchos más, ¿sí? Pero me quedo en en el que estamos viviendo, en el que estamos nosotros experimentando, y con un montón de información que la ciencia va adquiriendo con respecto a lo que se encuentra en los otros planos dimensionales, por supuesto la va reservando, y es muy poca información la que se filtra
para que ellos nos vayan en realidad corroborando qué es lo que van encontrando en esas otras dimensiones con las que se van conectando. Generalmente con el uso de tecnología, pero también pidiendo la colaboración de estos grandes seres meditadores de hace tanto tiempo, desde los tibetanos, budistas y todos estos seres que evidentemente a través de un gran entrenamiento físico, mental, biológico, pueden, sin utilizar tecnología, únicamente con la mente, conectando a través de esta gran labor que se llama la meditación, pueden cambiar su composición física biológica y pueden también conectarse con esas otras dimensiones. Vamos a un experimento que seguramente más de uno lo conoce, y si no lo conocen, acá vamos ya a ir entrando en experimentos y proyectos que salieron a la luz y que obviamente con el paso del tiempo quieren ocultarse, en definitiva, luego las autoridades de Estados Unidos, toda la parte militar, lo van desestimando como que eso que en realidad está registrado y que evidentemente se decía que era verdad, no lo era tanto, pero resulta ser de que todo eso quedó registrado, en este caso el experimento Filadelfia, quedó registrado porque el que registró lo que sucedió con este buque de guerra fue un marino que estaba en un barco cercano a donde estaba este barco o este buque, sobre el cual se realizó una experiencia para hacerlo invisible, para hacerlo desaparecer. Se utilizó una tecnología muy, muy importante, donde en esa tecnología tuvo que ver Albert Einstein, y esto sucede en la época de la Segunda Guerra Mundial, donde la Marina de Estados Unidos o la parte militar de Estados Unidos tenía la intención, y verdaderamente no la intención, sino que llevó adelante un proyecto de invisibilidad. ¿Para qué? Para obviamente hacer invisible a los buques ante las tropas alemanas. Entonces, en este proyecto intervino, por supuesto, el físico reconocido Albert Einstein, y a través de tecnología lo que hicieron es a un buque de guerra, el astillero naval de Filadelfia en el verano de 1943. El buque se llamaba USS Elrich. Bueno, en ese buque lo que hicieron ese buque tenía marineros adentro, les cuento. Y lo que hicieron es, apuntaron la tecnología sobre el buque comenzó a tener todo una nube de color verdosa y literalmente desaparece. Desaparece y vuelve a aparecer en otro lugar que obviamente fue visto, fue visibilizado, y las consecuencias no fueron nada buenas. Entonces, en la próxima oportunidad en que vuelven a hacer la prueba, lo vuelven a hacer por segunda vez, y en la segunda oportunidad también desaparece y vuelve a aparecer, pero también con consecuencias realmente muy graves. ¿Por qué? Porque cuando vuelve a aparecer, resulta ser de que muchos de los marineros no están, algunos vuelven a reaparecer, pero con problemas gravísimos mentales, otros hicieron una combustión instantánea, o sea, evidentemente lo que le produjo, digamos, toda esa tecnología es una explosión, una combustión, y desaparecieron. Entonces, todo esto obviamente trajo muchas consecuencias, porque en realidad se estaba experimentando con vidas, porque los marineros estaban
arriba de ese barco, y la detección de todo lo que pasó lo hizo otro marinero que estaba en otro barco y que evidentemente estaba observando todo esto, porque realmente cuando esto se hizo con una gran tecnología y con muchísimos grupos militares que estaban rodeando directamente el proyecto, o sea que fue algo verdaderamente muy inmenso, ¿no? Este experimento, el segundo, donde ya decíamos que trajo consecuencias muy graves con respecto a la vida de quienes estaban ahí, no solamente que desaparecieron y que los que quedaron con problemas graves mentales, sino que algunos dicen que quedaron inclusive, y esto parece realmente una película de ciencia ficción, quedaron pegados en el propio, obviamente muertos, ¿no? En el propio barco, ¿no? Quedaron como, o sea, cuando aparecieron, en lugar de aparecer directamente con su cuerpo, digamos, quedaron fundidos, ¿no? Con el barco. Y vuelvo a repetir, esto parecería de ciencia ficción, pero este proyecto Filadelfia existió, quedó registrado, ustedes pueden leer y pueden leer debajo también cómo se desdice la fuerza de Marina de Estados Unidos por la gravedad de lo que sucedió. Entonces dijeron que luego suspendieron el proyecto definitivamente. Pero ¿qué pasa? Con esto, verdaderamente, que no terminó, porque los experimentos siguen, lo que pasa que por supuesto no se conocen. Con esto, ellos en realidad lo que querían era manejar el campo energético. Manejar el campo energético, hacerlo desaparecer, volverlo a hacer aparecer y obviamente trabajar sobre toda la molécula de lo que constituye toda la materia. Y en la materia hablamos de materia general, hablamos de un cuerpo humano, de un árbol, hablamos de una mesa, porque todo es energía que está vibrando, y aunque nosotros creamos que eso verdaderamente no existe, no tiene biología, en realidad está formando parte también de una materia y está formando parte de una energía que está densificada. Entonces, en ciencia, las dimensiones son las coordenadas que permiten definir un punto en el espacio, ¿no? Y como decíamos, en este caso nosotros tenemos las tres dimensiones, donde en la primera dimensión podemos observar el aspecto de la longitud, en la segunda dimensión la longitud y el ancho, y en la tercera la profundidad. Después, en la dimensión temporal, cuarta dimensión, aquí encontramos un cuarto elemento, porque nosotros decimos que las cosas tienen un largo, un ancho y una profundidad. Ahora, en la cuarta dimensión tenemos un cuarto elemento que es el tiempo. El tiempo es una dimensión peculiar, porque no podemos movernos libremente en él, aparentemente. Entonces, hay quienes hablan científicamente, pero de la ciencia vieja, la que no entró en sintonía con todo lo cuántico, y dice, nosotros no nos podemos mover en el tiempo. El tiempo siempre es lineal, tuvo un pasado, un presente y un futuro. Entonces, no podemos ir para atrás, ni podemos ir para adelante. Ok, no lo podemos hacer en la cuarta dimensión. En la tercera dimensión. En esta dimensión física no podemos. Pero ¿qué pasa si nosotros justamente lo que hacemos es elevar nuestra frecuencia dimensional? Y ahí tenemos el caso de una novela extraordinaria, de muchos volúmenes, del gran periodista y escritor español J.J. Benítez, con su obra Caballos de Troya. En esa obra, Caballos de Troya, lo que relata en esta novela, que de hecho la tuvo que hacer como novela, como ficción, porque
Si no, iba a tener muchos problemas con los poderes políticos y también con el Vaticano para poder editar esos libros. ¿Y por qué digo que lo tuvo que hacer como una novela? Porque en realidad él tuvo documentación e información de 2 militares norteamericanos que le hicieron llegar una experiencia que ellos tuvieron puntual en una máquina que, así como nosotros cuando éramos chicos veíamos el túnel del tiempo, viajes por el espacio, aunque parezca mentira, esa máquina existió y ese experimento en Estados Unidos de la máquina del tiempo llevó a estos 2 militares observadores al pasado. Va al pasado y entonces en el pasado va a la época en donde nace Jesús. Y comienzan a tomar experiencias y comienzan a tomar nota y comienzan a observar y a captar muchísima información de esa época. Hay quienes dicen, no se sabe si existió o no existió. Bueno, a través de todo este descubrimiento que hace JJ Benítez con estos 2 militares que le llevan información, le llevan documentación, y que además, por haber entrado en esa máquina y haberse ido hacia atrás, comienzan a tener luego problemas de cáncer. Al poco tiempo, uno de esos 2 militares fallece de cáncer y el otro, que quedaba vivo, también estaba con esta enfermedad avanzada, que también termina falleciendo. Entonces, la idea de estos dos norteamericanos es darle esta información a JJ Benítez, que la tome, que la transmita como sea, como una novela o como sea. En realidad ellos directamente ya no les importaba cómo las manifestase, porque ellos ya directamente no tenían mucho tiempo para seguir viviendo, pero sí querían que esa experiencia que ellos habían vivido quede escrita, que la gente la lea y que luego cada uno internamente, dentro de sí, decida si fue solamente una novela de ciencia ficción o eso de viajar en el tiempo pudo haber sido verdad. Y de hecho, JJ Benítez, que tenía sus cuestionamientos con respecto a la existencia de Jesús, se hace un gran devoto de él. Hay un montón de información que aparece en ese libro. Hay un montón de información porque hay mucho que registra estos dos norteamericanos que van hacia atrás, hacen un retroceso en el tiempo y bueno, y ahí captan toda esta información. Nosotros, dentro de nuestro camino, muchas cosas escuchamos, muchas cosas en nuestra propia estructura mental podemos aceptar o no. Lo que es importante que cada día más, sin tomar una decisión de que esto que escucho puede ser o no, lo escuchemos. Porque si es momento para que en algún instante de la vida de cada uno de nosotros resuene estas verdades o revelaciones, ahí eso que se escuchó, sin juzgar, entonces es lo que se va a tomar como quizás cierto, porque internamente uno está preparado para ir captando determinadas verdades. Entonces, hasta aquí, mi querida, hay más información con respecto a las dimensiones, pero seguramente ya estás preparadita como para poder ir aportando tu luz con respecto al tema de las dimensiones y evidentemente vos conectás con esas otras dimensiones, esos otros planos, así que vamos derecho a escucharte. Y para quien recién nos conecta, estamos en la FM 93.5, el programa es Hacia la Luz de tu Corazón, con nuestra queridísima Mariana Landi desde la ciudad de Mar del Plata, terapeuta holística, y aquí Susana Rossi con nuestro operador, por supuesto, Emiliano Reyes. Adelante, querida Mari. Bueno, qué tema que me encanta. Hay más de 11 dimensiones
Ujú. De hecho, cuando uno empieza a inmiscuirse, digamos, ¿no? En todo este tema de la espiritualidad, en todo este tema de la conexión, la meditación. eh, Obviamente lo que más cerca tenemos son los ángeles, porque están en contacto, son mensajeros, y están en contacto directo con nosotros, pero hay muchos seres, a medida que vamos avanzando en dimensiones, que están preparados y dispuestos para la conexión con el ser humano. Hay seres de la 12ª dimensión con una fuerza, una potencia que realmente uno no lo puede imaginar hasta que no lo siente. Recuerden que transitar en las dimensiones no se hace físicamente. Lo que tenemos físicamente, como bien vos dijiste, es la 3ª dimensión, es lo que tocamos, lo que vemos, lo que tenemos, todos estos experimentos que hace la ciencia. Y ojo, no es que estoy en contra de la ciencia, ¿sí? Tampoco estoy mucho a favor. Pero ¿qué sucede en esto? Como vos comentabas del experimento con el barco, ¿por qué ha pasado todo eso? En la espiritualidad, en las dimensiones, en el universo, hay leyes sutiles, hay leyes espirituales que hay que respetar. Y cuando no se respetan, porque el ego del ser humano quiere hacer y se cree que porque tiene ciencia puede ir más allá y puede violar y transgredir esas leyes, el universo manda una devolución. Hay una devolución por ley de causa y efecto. Entonces, los seres humanos que han tenido una combustión espontánea o que han quedado mal, no estaban preparados para ir a otras dimensiones, incluso para pasar a la 5ª dimensión, que es la más cercana. Hay que prepararse, no solo físicamente, también mentalmente, porque hay que sostenerla. Las dimensiones es algo en lo que uno elige vivir y son leyes que también hay que respetar. Entonces, más de uno, cuando yo hablo de estos temas, me pregunta, porque es la pregunta del millón, bueno, pero ¿cómo sé que yo voy a estar en la 5ª dimensión, por ejemplo, y voy a estar en contacto con los ángeles? ¿Qué me salva a mí de no estar en contacto con, no sé, con un ser oscuro, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, siempre, porque está dentro de los interrogantes, dentro de las preguntas, y es muy válida. Porque yo también me la he planteado hace muchos años atrás, y me acuerdo que le preguntaba a mi maestro, ¿cómo sé quién me está conectando? ¿Cómo sé si realmente estoy en una 5ª dimensión de luz, en una 5ª dimensión en donde realmente me están diciendo la verdad? Entonces, lo único que nos salva es hacer un trabajo paso a paso de transmutación interna. ¿Qué significa esto? Es empezar a cuidar mi pensamiento, empezar a eliminar de a poco el pensamiento negativo, porque la oscuridad siempre va a encontrar fisuras. El ser humano es muy voluble en ese sentido, muy volátil. Enseguida la tristeza, el dolor y todo son disparadores y fisuras que se crean en nuestro ser para que la oscuridad pueda ingresar y llenarnos la cabeza, la mente, el oído de cosas negativas. Típico de, ay, no podés hacer esto, ay, no podés aquello. En general, los mandatos. Entonces, es muy importante para ir escalando en las dimensiones, trabajar en nuestro propio pensamiento. ¿Y qué pasa con eso? Trabajamos, modificamos. Che, voy a modificar las palabras. ¿Qué puedo modificar? Y de a poquito, paso a paso, voy modificando. Entonces, cuando tengo que decir que alguien me dice gracias, porque, no sé, le abrimos una puerta, lo ayudamos a cruzar la calle, cualquier cosa, gracias. No digo más de nada.
Porque cuando digo de nada, corto el flujo del agradecimiento. Entonces, gracias. Gracias a vos. Así, sencillo. Cambio. Pequeñas palabras. Entonces, empiezo de a poco, paso a paso, sin darme cuenta. ¿En qué? En mi propia transmutación. Porque es individual. No tengo que ir colonizando a los demás o conquistando o metiéndole o queriéndole meter en la cabeza que lo que estoy haciendo yo es mío, es personal. Che, ¿cómo haces para estar siempre alegre? No sé, la vida es hermosa para mí. Bueno, pero pasan un montón de cosas. Y sí, pero yo estoy alineada con la luz. Y hay gente que lo va a entender o lo va a interpretar o lo va a aceptar. Y hay personas que van a decir, esta es una tarada porque eso es fija y seguro que les va a suceder. Entonces, ¿qué hago? Me callo. ¿Saben por qué? Porque cuando hago las cosas en silencio y para mí, la energía se resguarda, se protege y se potencia. Entonces, cuando yo tengo esa energía potenciada en mí, nada ni nadie me puede detener en mi evolución. Es una evolución que es de un día a día y empieza a cambiar todo en nuestro ser. Empiezan, obviamente, con la transmutación. ¿Qué pasa? Puede haber algún dolor, algún cambio, como lo que está sucediendo ahora con la Matrix, con nuestro planeta, que está transmutando, está cambiando, pero después todo fluye naturalmente. Entonces, ¿qué va a pasar si yo empiezo a meditar, si empiezo a querer conectarme con mi ángel de la guarda, que obviamente responde a leyes sutiles, como las hadas, los gnomos, los duendes, las sirenas? Todos ellos responden a leyes espirituales, son leyes sutiles. Si no creemos en ellos, no pueden ingresar en nuestro mundo. Ellos viven en otra dimensión, en un plano distinto al nuestro, donde el tiempo no existe. El tiempo no existe, lo ponemos nosotros. Es un invento, ¿por qué? Porque necesitamos tener todo coordinado, todo organizado, todo en su lugar. Pero en la época del tiempo sin tiempo, en la época donde todavía, mucho antes de que los duendes, las hadas, los gnomos estuvieran en contacto fluido con el ser humano, había todo una cornucopia, se me viene la cornucopia a la mente, de posibilidades, de crecimiento, en el cual todos los seres elementales y los seres humanos estaban en contacto, los gigantes estaban en contacto y ayudándose unos a otros. Cuando vino todo esto de la caída del ser humano y la famosa ciencia que fue impuesta, ¿para qué? Para ponerle anteojeras al ser humano y que crea que solo lo que ve y dice la ciencia es sagrado. Es una lástima, porque las dimensiones, a medida que nosotros nos elevamos, las enfermedades se van, nos volvemos más sutiles. La maldad no existe porque entramos en un plano que elegimos estar. Nuestra protección se hace más fuerte y nada menor que la luz nos toca. ¿Por qué? Porque los ángeles, los guerreros, incluso los seres elementales empiezan a cubrirnos con su luz. Entonces, la oscuridad no nos puede ver. Y eso aplica no solo a uno como ser humano, el lugar donde estamos, mi casa, mi trabajo, en la calle, el manto de invisibilidad que enseñó el maestro Saint Germain, o muchos aplican el manto de la Virgen. Para los que creen en la Virgen María, aplicar el manto de la Virgen es una protección tan pura que evita que a uno, por ejemplo, le roben. Y lo sé por personas con las que he hablado y que se han protegido de esa manera. Y nadie los ve. Entonces, trabajar en dimensiones es elegir hacer un cambio de uno mismo para ir
más allá de las apariencias. Entonces, ¿sabes qué? Sí, yo estoy alegre. ¿Por qué? Porque la vida es hermosa. Bueno, pero hay problemas. ¿Cuáles son los problemas? Son situaciones a resolver, porque los problemas no existen. Los problemas los creamos nosotros. Pero no, son situaciones a resolver, no problemas. Elijo. ¿Lo puedo solucionar? ¿Está en mis manos? Me ocupo. No lo puedo solucionar porque no depende de mí. Vamos, universo, abrime los caminos y listo, y sigo, porque no está en mí. Entonces ya no tengo más problemas. Eso es entrar y trabajar en las dimensiones. ¿Que no es fácil? Es cierto, no es fácil. No les voy a mentir. Pero no es imposible. Si las personas que trabajan en la espiritualidad como yo, como Susani, como otras personas que están aprendiendo, lo pueden hacer, lo podemos hacer todos. Pero hay que ser, recuerden esto, hay que ser valiente y hay que tener fe. Con esas dos cosas por delante, pueden hacer magia en su vida, pueden empezar a transitar en la quinta dimensión. Y una vez que estamos en la quinta dimensión, que elegimos transitar, ahí después todo fluye. Y ahí empezamos con nuestra conexión espiritual más fluida, con los ángeles, con guerreros espirituales, con los maestros ascendidos. Les pueden pedir asistencia, que los guíen, que los apoyen, que ayuden a abrirles los caminos, que les muestren las señales. Ellos siempre están para ayudar. Entonces, acuérdense de estas palabras que yo les voy a decir. Hagan, osen y callen. Todo es interno. ¿Sí? Adquieran el conocimiento, el saber. Che, estoy leyendo esto. Bueno, este libro me dice que si yo digo esta oración, empiezo a hacer un cambio interno. ¿Será verdad? Listo, lo hago. Lo hago y soy osado y lo pongo en práctica, pero me callo la boca. Porque ahí aplicamos lo que yo les dije antes. La energía empieza a concentrarse en uno mismo y se potencia. Entonces, una vez que lo tenemos, como se diría normalmente, aceitado, ¿qué sucede? Sucede que va a venir el otro a decirme, no, pero mirá, porque le robaron a este, aquel, al otro. Y nosotros en nuestra burbuja energética de la quinta dimensión, en donde nada menor que la luz me toca, podemos decir, ay, pobre, bueno, vaya a saber, por ahí salió de la casa, ya recuerden la típica respuesta, ay, pero yo no salí pensando, no salí diciendo que me iban a robar, no, pero salimos con todo el mandato, la información de los noticieros constantemente y de los comentarios de la gente, en donde el mensaje subliminal nos queda registrado y sin darnos cuenta empezamos a decretarlo, porque no es algo consciente. Nadie sale a la calle pensando, che, me van a robar el celular, che, me van... O sí, porque salimos con miedo. Entonces, empiecen paso a paso a eliminar los miedos. Y ahí, sin darte cuenta, van a estar dando los primeros pasos en la quinta dimensión. Y todo empieza a cambiar. Pruébenlo. No me hagan caso. Pruébenlo paso a paso. Sean osados. Tengan fe en lo que no se puede ver. Tengan el valor de hacerlo. Pero recuerden siempre, es algo interno de cada uno. ¿Sí? ¿Se entendió? Buenísimo. Aquí me atraganté un poquito con agua. Uy. Bueno, estaba pensando que uno habla de... Espera un poquito. Sí. De las dimensiones, el propósito de las dimensiones. Espera un poquito. I know there's something in
señales, porque no es casualidad. Estos temas que estamos hablando, esta información que se está brindando, cuando suceden estas cosas, significa que alguien no quiere que se sepa. Y cuando no queremos, o hay alguien que no quiere que se sepa, es porque es información que puede ayudar al ser humano a cortar con toda esta cosa de la tercera dimensión, eliminar enfermedades, empezar a traer la prosperidad. Y eso a mucha gente no le sirve. Así que no es casualidad que Susani se haya ahogado con agua, fíjense, y que a mí se me corte la voz cuando queremos hablar de este tema. Nos dejaron bastante, pero estén atentos a las señales, prueben de a poco, porque los caminos están abiertos para todos. Bien, bueno, acá retomando la energía de la palabra, nosotros estábamos hablando de la existencia de las dimensiones y uno dice, ok, nosotros estamos en la tercera, quiere decir que hay una primera y una segunda, y sí, la vida en realidad se va dando en distintas dimensiones. Por ejemplo, nosotros, en la dimensión en la que nosotros nos movemos, justamente, como dice la palabra, nos podemos mover. Podemos tener movimiento, podemos pensar, podemos reflexionar, podemos hacer cosas con las manos. Entonces, estamos en una tercera dimensión. La primera dimensión es la que está conectada, por ejemplo, con seres como los minerales, las piedras, que tienen una vida que existe, por más que uno diga, ok, esta es una piedra y uno la patea y no existe, la piedra existe, la piedra está viviendo, la piedra está experimentando su existencia a través de esa primera dimensión. Después hay otras dimensiones de otros seres que tienen otras capacidades, pero que no pueden, como en el caso nuestro, pensar, reflexionar, utilizar la mente. Entonces, las dimensiones existen porque existe la experiencia que nosotros podemos realizar de acuerdo a la dimensión en la cual estamos. Y justamente la experiencia de vivir en este mundo material de tercera dimensión es porque nosotros lo que tenemos que desarrollar es la mente, pero la mente, no solamente la mente física, la mente material, la mente que significa cumplir nuestras responsabilidades, obtener cosas materiales, sino que en realidad el propósito de esta tercera dimensión es que nosotros ascendamos a la conexión con nuestra mente espiritual, o como decimos nosotros, con nuestro corazón. Desarrollar mayores capacidades que tenemos dentro, latente, dormiditas, pero que la posibilidad de desarrollarlas es justamente en esta dimensión. En esta dimensión, nosotros podemos ser conscientes que estamos viviendo, reconocemos que somos seres individuales, pero además que tenemos capacidades para desarrollar y expandir. Por eso, ahora, cuando nosotros consideramos y percibimos que somos seres espirituales, que somos energéticos, que podemos navegar, como dice Mariana, en otras conexiones de otras dimensiones, donde nos podemos conectar con seres angélicos, donde nos podemos conectar con duendes, donde podemos observar inclusive la presencia de hadas en espacios naturales, es porque nosotros ya internamente estamos desarrollando capacidades y cualidades que nos permiten elevarnos y nos permiten conectar con otras dimensiones, con otros espacios, donde se está viviendo justamente en otra dimensión. Por eso no lo podemos ver con los ojos físicos de la tercera dimensión, pero sí los podemos captar con nuestro campo energético que eleva su frecuencia. De la misma manera que podemos, si estamos conectados con el corazón y con el amor, conectar con seres de otras dimensiones elevados, también existe
que cuando nosotros entramos en una angustia, en grandes depresiones, cuando nosotros bajamos nuestra frecuencia, podemos entonces conectar también con otras dimensiones, pero de seres justamente no angélicos. Dicen quienes están en este camino de la investigación, y de hecho fundamentalmente Mariana, que estos estados alterados de la conciencia, que la ciencia lo identifica con un diagnóstico, como por ejemplo esquizofrenia, en realidad lo que está sucediendo en ese ser físico, en ese ser humano, es que está conectando con otros planos de existencias, de seres, que él los puede ver y que el resto no, pero que la ciencia los identifica como problemas mentales, cuando en realidad lo que está sucediendo es que ese estado de depresión tan profunda de ese ser directamente abre la compuerta para la conexión con otros seres que no están en el camino de la luz y que definitivamente cuando captan que nosotros tenemos una frecuencia baja, se pegan y muchas veces toman el comando de ese ser humano. Todo esto que nosotros quizás no lo escuchamos a través de los médicos convencionales, sí lo podemos escuchar a través de médicos psiquiatras que corrieron su velo y con regresiones hipnóticas y con mucha apertura empezaron a descubrir que todo esto existe y que en realidad estos estados existen porque el ser se conecta con esos otros planos. Y como dice Mariana, hay planos con energías superiores, energías divinas, y hay planos con energías oscuras. Estamos en un mundo de dualidad. La tercera dimensión nos permite desarrollar la conciencia de lo que somos, pero también estamos en una dualidad. Y en esa dualidad nosotros tenemos el gran desafío, la gran osadía y la gran valentía para elevarnos a frecuencias altas y comenzar a interactuar con esas otras dimensiones que son divinas, que lo puede hacer todo el mundo. No hay excepción. Acá no hay privilegios, solamente lo que hay es hasta qué punto nosotros podemos elevar nuestra frecuencia con pensamientos positivos, activando las virtudes y realmente tomando decisiones, porque muchas veces nos limitamos y bajamos nuestra frecuencia porque estamos dudando, porque no tomamos decisiones, eso nos desestabiliza y eso no nos permite expresar toda esa potencialidad que habita en nosotros. Vamos entonces ya nos queda muy poquito, nos quedan 3 minutitos de programa, y vamos entonces también a traer esto de la quinta dimensión, porque estamos hace tiempo hablando de que vamos a entrar en sintonía con la quinta dimensión, y nos salteamos la cuarta. Entonces, rapidito quizás vamos a hablar de la cuarta a través en un minuto nos va a explicar la cuarta dimensión, que es la que en definitiva parecería que nos saltamos, pero no es una frecuencia dimensional que nos saltamos la cuarta, porque en realidad la podemos percibir en el sueño, en realidad la podemos percibir cuando vemos esos supuestos fantasmas que están en otra dimensión. Así que la cuarta es una frecuencia que existe, pero nosotros lo que vamos a pasar es a la quinta, porque es la frecuencia que la vamos a vivir en cuerpo humano, en cuerpo físico. En cuerpo físico, la quinta es la conexión con el corazón. La quinta es empezar a sentir la frecuencia de la conexión con nuestro ser, con lo que somos en esencia, no con nuestra mente egoica. Vamos a estar mucho más conectados con las virtudes, vamos a estar conectados con la verdad, vamos a estar conectados con la justicia. Por eso ahora cada vez se va a hacer más evidente las mentiras. Las mentiras van a ser evidentes, las bajezas de nosotros y de los otros van a quedar tan evidentes que ya no se van a poder ocultar como pasaba en la tercera dimensión. Estamos en una era de correr velos y ahí también de definiciones. Por eso la quinta es la conexión con el corazón. Pero vamos rapidito, en un minuto, mi querida, para poder hablar de la cuarta, porque hablamos que de la tercera pasamos a la quinta y todo el mundo dice, ¿y qué pasó en la cuarta? En un minutito o menos de un minutito, Mari, contanos por favor, la cuarta, ¿qué es?
Bien, no, en la cuarta dimensión no se habla mucho porque en cierta forma la vivimos, es la dimensión de los espíritus, como vos dijiste, de los fantasmas. Entonces las personas que ya vienen con la evidencia o que despiertan esa parte, ya están en conexión con la cuarta dimensión, sería esa. Perfecto. Lo que tiene de fantástico la quinta dimensión es, como vos bien decías, es la que vamos a vivir, decidimos nosotros el cambio, pero también en la cuarta dimensión es la que también podemos decidir, che, universo, yo quiero ver, mostrame, ¿no? Más allá de las apariencias. Me encantó. Entonces, ver un espíritu, un fantasma, bueno, quiero ver, elijo, o no nací con la evidencia, la pido, si me animo, si quiero. Esa sería la cuarta dimensión. Entonces, ¿por qué se habla de la quinta? ¿Y por qué es inminente el paso? Porque no hay tiempo de medias tintas. Es todo o nada. Es activar, hacer. Me hago cargo, me hago responsable de quién soy y a dónde quiero ir. Me encanta. Por eso se da tanta importancia ahora a la quinta dimensión, pero la cuarta es la de los fantasmas, espíritus, más allá de las apariencias. Me encantó, Mariana. Bueno, nos vamos yendo, abrazándolos de corazón a corazón, y esperamos que este programa les haya sido útil y, por supuesto, siempre resonando la info con el corazón. Gracias infinitas, gracias, Mariana querida. Gracias a todos y recuerden, hagan, osen y callen. Les envío un fuerte abrazo de luz a todos. Gracias. Bueno, nos vamos. Abrazo gigante de corazón a corazón. Muchísimas gracias por estar. Volvemos a estar el martes a las 15 con Movete y que tengan un excelente fin de semana. Chau, chau. Desde el sureste de la provincia de Buenos Aires, Necochea transmite en su dial 93.5 FM La Radio. Hace 30 años, un 1 de marzo de 1994, se creaba el Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén. Desde aquel día, aumentamos la profundidad. Pasamos de 36 a 50 pies y hoy somos el puerto más profundo de la Argentina. Optimizamos la velocidad, logrando realizar 7 movimientos de entrada y salida de buques en una mañana. Mi nombre es Jimena López y soy la primera presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén. La Usina Salud es una empresa que evoluciona día a día para proponerte mejores planes para el cuidado de tu salud. Traslados en ambulancias, servicio médico ambulatorio, urgencias y emergencias médicas domiciliarias, enfermería a las 24 horas. Consúltenos en Avenida 42, número 2815 o a los teléfonos 02262 425715 o 421887. La Usina Salud, tu protección médica las 24 horas. Es momento de cambiar las energías. La misión Aromas. Todo para sahumar y aromatizar tu espacio con la ayuda de las plantas. Sahumerios, conitos, sahumos y portasahumerios. La misión Aromas tiene el teléfono 2262 40 86 39. Un buen aliado para la limpieza, curación y protección de tu casa. Es momento de cambiar las energías. La misión Aromas. Ferretería de la Costa, Avenida 2, 4166. Teléfono 42 27 89 y el celular 15 41 49 92. Horario corrido de 8 a 19. Todos los días, incluso los domingos. Acepta todas tarjetas hasta en 12 cuotas. Ferretería de la Costa, Avenida 2, entre 83 y 85, en la mejor playa argentina.
Este viernes 7 de febrero es el primer vencimiento de la cuota 2 de las tasas municipales. Recordá que si pagás antes del segundo vencimiento, accedes hasta un 30% de descuento. Podés pagarlas a través de Banco Provincia, Banco Nación y Banco Credit Coop. También por Mercado Pago, Ualá, Vapropagos, Ripsa, Limpagos, Pago Mis Cuentas, Pago Fácil, Cooperativa Obrera, Cobro Express y Rapipago. Y como siempre, en la municipalidad, en la Agencia de Recaudación Municipal de la calle 63 y 54 y en las delegaciones municipales. Municipalidad de Necochea, en sintonía con vos. Puerto Quequén. Más responsabilidad, más transparencia, más compromiso. Puerto Quequén, el más profundo de Argentina. Continúan los trabajos de limpieza y mantenimiento en Puerto Quequén.